Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Jorge Alonso Ramírez Márquez y esta vez voy a explicar la actividad 3.1, video explicar sobre la gestión educativa y el liderazgo. Esto para el doctorado en educación dentro de la asignatura de planeación y gestión educativa de la Universidad Cuauhtémoc. Eh, Como introducción, veremos el objetivo de este trabajo, que consiste en explicar y describir mediante este video elementos relacionados con la gestión educativa, el liderazgo, la política y la globalización en términos generales. Se explicarán estos temas de manera sencilla por el tiempo corto que tenemos, y al final de la presentación se agregará un apartado de conclusiones haciendo énfasis en el conocimiento adquirido, así como la relación con la experiencia personal que he tenido como docente y un apartado con las referencias consultadas. Comenzando con el elemento de gestión educativa, según Pérez en el 2018 establece que la gestión educativa debe estar orientada al fortalecimiento de instituciones educativas. Bueno, ese sería el valor principal, que puedan mejorar las instituciones. Y como propósito es garantizar la calidad de los procesos pedagógicos. Es decir, que tengamos la certeza de que la educación que se está llevando de los estudiantes para la sociedad, pues tenga calidad. Y lo siguiente es establecer la política y educación en la era de la globalización. Bueno, establecer la globalización es un tema muy complejo y muy extenso, pero en términos generales, la globalización en referencia a la educación agrega dos valores muy importantes según Sánchez en el 2009. El primero es el factor estructural. La capacidad de globalización permite conectarnos con diferentes elementos y en un entorno más amplio, es decir, podemos acceder a otros recursos que en anteriores ocasiones no podíamos, o en anteriores épocas. Por ejemplo, podemos ver una videoconferencia, estar más en contacto con otros docentes, etcétera. Y entonces añade esta parte, un factor estructural para robustecer la educación y les da más herramientas a los estudiantes. Sin embargo, los estudiantes que no pudieran tener acceso a eh, estos elementos informáticos, bueno, se quedarían rezagados con respecto a los estudiantes que sí pudieran hacerlo. Eso también será un elemento de desigualdad que veremos en la siguiente diapositiva. La otra parte es el factor económico. Eh, la globalización o el uso de herramientas informáticas permite que podemos acceder a ciertos recursos que antes nos parecían muy difíciles. Sin embargo, pues no todos los estudiantes tienen acceso a estos tipos de recursos. Y otra parte del factor económico es que las empresas pueden acceder a estudiantes recién egresados de manera más amplia y puedan insertarse en el mundo laboral. Por ejemplo, una empresa transnacional tendría acceso a los currículums de los estudiantes de diversas partes del mundo y podría eh, hacer un cambio en cuanto a los paradigmas de educación, esta parte de la globalización. Como veíamos ahora las desventajas, bueno, dice aquí la primera ventaja, que también cita Sánchez 2009, es la reconfiguración según las demandas y leyes del mercado. Esto podría hacer que la educación esté enfocada únicamente hasta a satisfacer el mercado y no como una educación integral para el ser humano y la sociedad. Como decíamos, una conversión, una fuente de desigualdad y exclusión social. Bueno, tiene muchas ventajas la parte de la globalización, acceder a diferentes recursos, pero los estudiantes que no pueden acceder a estos recursos quedan aún más excluidos. La otra desventaja que se proporciona aquí es transformación en una herramienta de control, es decir, que la globalización pudiera ser utilizada para fines particulares, es decir, que los programas de estudio estuvieran sujetos a empresas transnacionales con fines particulares. Y convergencia internacional, que todo va tendiendo hacia un solo rumbo, lo que eh, limitaría la diferencia de ideas y el crecimiento en ese sentido. Lo siguiente es viendo, bueno, las políticas de la educación deben estar enfocadas a resolver los grandes retos de la educación. Y uno de estos es la parte del financiamiento y la gestión educativa.
Dentro de la gestión pública de la educación, aquí podemos ver el mayor porcentaje de inversión de educación entre los años 2000 y 2001 en Latinoamérica, según el porcentaje de ingresos. Es decir, los países que más invirtieron según su economía en la educación en esos años. El primer país que invirtió en educación fue Chile, es Argentina, seguido de Chile, Uruguay, Panamá y hasta el último México. Esto es, bueno, son cifras obtenidas a partir de la investigación establecida por CEPAL en el 2004. Eh, bueno, esta investigación se realizó en todos los países de Latinoamérica y solo quise poner, bueno, los 5 principales. Y en cuanto a la financiación y la gestión educativa, en general, América Latina tiene las siguientes metas. La primera meta es universalizar la educación preprimaria, es decir, que se vuelva algo universal en Latinoamérica, que los niños puedan ingresar a la educación preprimaria. El siguiente meta es asegurar el logro universal del ciclo primario, es decir, que todos los estudiantes en general que están inmersos en la sociedad terminen la educación primaria. Y en la siguiente meta es elevar al 75% la cobertura de la educación secundaria. Y por último, erradicar el analfabetismo adulto. Viendo aquí la parte de los paradigmas contemporáneos de la gestión, pero de la gestión basada hacia la educación. Esta es una información obtenida a partir de Pérez en el 2018. Estos paradigmas se basan en teorías filosóficas que les sirven de base, es decir, este paradigma como idea fundamental de lo que se considera una manera de realizar, en este caso la gestión, pasa de fundamentos filosóficos y científicos. Y, y utilizan las teorías de gestión pedagógicas y psicológicas para desarrollar las funciones. Entonces utilizan este tipo de herramientas para poderlo aplicar. Lo que quiere decir esta diapositiva, que hay un trasfondo para generar este paradigma y una vez que se ha generado este paradigma, se utilizan diversas herramientas para su implementación. El paradigma de gestión contemporáneo referenciado hacia la educación, bueno, el modelo, hacemos aquí una comparación en esta tabla. El modelo tradicional utilizaba la educación de forma centralizada y el modelo de gestión contemporáneo utiliza la educación de forma descentralizada. El modelo tradicional utiliza una planificación más normativa, más que ahora el modelo de gestión contemporáneo utiliza una planificación estratégica. El modelo tradicional utiliza un paradigma de control y el otro está centrado en el aprendizaje y tenía una estructura rígida el modelo tradicional y mientras que el modelo de gestión contemporáneo trata de utilizar una estructura más flexible que se adapte a el mundo cambiante y más globalizado que avanza cada vez más rápido en nuestra actualidad. Y el siguiente tema es el liderazgo en la educación. Evidentemente es necesario un liderazgo para la implementación de los planes y las partes de gestión educativa. Según Pérez, en el 2018 establece que el líder es una persona que es capaz de fijar metas realistas y alcanzables, y más que indicar al colectivo cómo lograrlas, los motiva y estimula a que sean ellos quienes obtengan los mejores resultados para luego reconocerlos. Como vemos aquí, el liderazgo no es solo una persona que mm, establece las normas o solo dice las metas, sino que tiene que influir dentro de su colectivo para alcanzar unos objetivos. Entonces, las características del líder son un poco más amplias que solo citar las metas para cumplir. Y en base a lo anterior, podemos ver las principales características del líder. Estas son visión a futuro, ser muy, bueno, esto de visión a futuro es para que pueda proyectar las ideas que se van a tener que implementar para llegar a los objetivos. Ser muy realista, es decir, no basado en sentimientos, sino en base a datos concretos. Excelente comunicador para que pueda relacionarse tanto con sus subordinados como con las otras áreas, poseer un pensamiento estratégico que le permita hacer planes y direcciones para llegar a los objetivos y ser proactivo. Entonces, ir un poquito más allá de lo que se tiene como meta y adelantarse a lo que pudiera suceder.
Las principales tareas de liderazgo, utilizando el liderazgo con base a la gestión. La primera tarea es monitorear, bueno, que las tareas que se vayan realizando, el líder las pueda ir revisando para ver que se vayan cumpliendo. Liderar los procesos de cambio cada vez que se ocupa un cambio para una mejora, para una actualización, es necesario que el líder se establezca como cabeza del proceso para eh, iniciar este cambio. Tiene que tener una gestión política, es decir, tener relaciones entre la parte interna y la parte externa de la institución o del departamento, tanto con los subordinados, con la gente con la que trabaja, como los elementos que están externos a la institución o otras instituciones. Y lo siguiente es alinear, bueno, todos los objetivos, las metas, la visión, la misión de la institución a un solo punto en común. En este apartado, viendo la gestión administrativa y conocimiento de la educación, los principales beneficios de implementar una gestión administrativa adecuada en la educación son el incremento de la productividad, centrarse en el logro de objetivos y maximizar el uso de recursos. Estos principales beneficios se obtienen a través de Quiroa 2020. Entre los beneficios principales de una correcta gestión administrativa en la educación, bueno, es la coherencia entre lo que mm, se establece y se hace, tener disciplina y orden y una planificación adecuada para el desarrollo de estos procesos. Como conclusiones finales, bueno, es muy importante la planeación y gestión en la educación, esto para llevar a cabo proyectos institucionales y que lleguen a buen término. Para tener una buena planeación y gestión, y si esto se puede llevar a cabo de forma correcta, es necesario un líder. Las características del líder, bueno, las principales características ya fueron establecidas en estas diapositivas y entre ellas destacan, bueno, no solo dirigir, sino que están monitoreando los procesos y estar en comunicación con sus subordinados y también reconocer la parte del logro. Y aquí veíamos, bueno, asimismo la importancia del liderazgo. Y dentro de la globalización, bueno, hay muchas políticas enfocadas a los retos de la educación globalizada. Es un tema bastante extenso, muy, muy interesante, pero en la América Latina aún hay muchos retos mm, por atacar, porque la globalización siempre presenta ciertas ventajas, pero también ciertas desventajas, y es necesario establecer políticas correctas que estén enfocadas al mundo actual. Aquí las referencias utilizadas, y de mi parte sería todo. Muchas gracias.